noche decidí hablar de eficiencia energética, ya que el suministro de energía en nuestro país ha sido, bueno, pues uno de los problemas constantes desde que tengo uso de razón, vamos a decir. Proyectos van y vienen y el problema persiste, vamos a decir escasez, energía cara, voltajes irregulares, incremento de la deuda del país por los subsidios eléctricos. Y como consecuencia de esto, casi todos tenemos, vamos a decir, como una mini central energética en la casa. Puede ser un inversor, una planta o formas de energías alternativas, pues ya sea solar, en los techos, a veces las personas lo ponen en los patios, u otras formas. Bueno, la novedad en este momento es que todos tenemos fe en que la central Punta Catalina resolverá en gran parte los problemas acumulados, pero ya se ha dicho que como la población crece, por ende crece la demanda y siempre habrá un déficit, aunque ahora será más pequeño. Bueno, la situación es que hemos aceptado, ¿verdad?, que cada uno tenga que resolver su problema particular y en este sentido la eficiencia y el ahorro, señores, es básica y se nos refleja en la factura eléctrica. Bueno, en el tema de producción de energía es importante que nos concienticemos sobre el cuidado del medio ambiente. Desde el problema que tenemos desde hace tanto tiempo, principalmente del lado de Haití, con la desforestación por el uso del carbón, hasta los distintos tipos de contaminación que producen la quema de combustibles para producir energías. Bueno, señores, pero para hablar este tema he traído esta noche a un invitado que es economista, pero además es experto en eficiencia energética y energías alternativas. Vamos a darle la bienvenida a Carlos Esper a Entre Puntos. Buenas noches, Carlos. Hey, buenas noches, Mónica. Muchas gracias por esta nueva invitación a tu magnífico programa. Bueno, yo creo que audiencia. Es bien importante, Carlos, estos consejos, estos conceptos, que la población lo interiorice, hablar de eficiencia energética. O sea, ¿qué es la eficiencia energética? ¿En qué consiste? ¿En qué nos ayuda? E incluso yo hasta te preguntaría si tú crees que en nuestro país estamos claros en qué es la eficiencia energética. Mira, eficiencia energética es un concepto que se acuñó hace 20 años y dio lugar al Día Mundial de la Eficiencia Energética. En marzo, precisamente, se cumplieron los 20 años de aquel congreso que se celebró en Viena, Austria, donde participaron 50 países y más de 350 expertos, y que tenía por objetivo llegar a una conclusión de qué hacer cuando los combustibles fósiles comenzasen a escasear se acabasen, ¿no?, la energía de combustible fósil. Y ahí es donde nace el concepto de eficiencia energética. ¿Qué podemos hacer ante un futuro que ellos avisoraban a corto plazo, en donde ya no iba a haber más energía convencional? Energía por petróleo. Energía, sí, del combustible fósiles. No, incluido exacto. El carbón, ¿no? Incluido el carbón, que es sumamente dañino. Correcto. Entonces, a partir de esa premisa y de ese temor, es que comienza a generarse un concepto de cómo podemos hacer eficiente lo que ya tenemos y cómo podemos lograr tecnologías que nos contribuyan a que lo que ya tenemos podamos consumirlo en menor volumen o en menor cantidad. En paralelo comienzan a desarrollarse energías alternativas. Todo esto en los últimos 10 años ha estado amparado en un altísimo precio del petróleo que ha permitido que los países inviertan en el desarrollo de tecnologías que ya están ampliamente aceptadas a nivel mundial. Como hay países que funcionan con un elevadísimo porcentaje de energía fotovoltaica, por ejemplo, de los módulos solares. Sí. Lo interesante es cuando reflexionas sobre si aquí se ha calado el concepto y se interpreta, se entiende el concepto, yo diría que sí. La matriz energética en República Dominicana hace unos 10 años el 83% era de combustibles fósiles. Sí. Hoy por hoy estamos en un poquito más del 50%, con lo cual la matriz ha cambiado de configuración. Y entonces ese otro 50%, ¿cómo se reparte? Bueno, lo que pasa es que en ese elemento o en ese porcentaje no me están incluyendo el gas, porque el gas lo contabilizan de una manera distinta. Sí.
pero un 33% estamos hablando de petróleo, un 13% tendríamos de hidráulico, otro 30% de gas, que por cierto es el Wow. país que más Es consume mucho. gas en la región, Sí. en lo que sería el SICA, ¿no? Sí. Comparado con los países centroamericanos. Sí. Y luego tenemos un impacto en materia de energías alternativas, adicional de la hidráulica, como renovable, me explico, de aproximadamente un 5% en eólica, con el proyecto de los cocos. Es bastante, que un son- 5% ya en Bueno, eólica. porque estamos hablando aproximadamente de unos 100 megas, ¿no? Sí. De energía eólica. El que está luchando por salir a flote y que ha tenido un crecimiento muy interesante en el último año es el fotovoltaico, Sí, sí. pero todavía se mantiene muy marginal. Yo Pero creo que fíjate, no. Carlos, que con la disposición que ha variado ya de que esto se deducía de los impuestos, vamos a decir que proliferó bastante este tipo de energía porque las personas ponían en sus techos estas planchas que atraían que aprisionaban el calor y también lo ponían en los patios. Ahí fue que subió Bueno, si estamos hablando del aprovechamiento del calor, del estamos sol. hablando de energía Energía, térmica. sí, solar. Si estamos hablando de captar energía solar para generación eléctrica, estamos hablando de módulos fotovoltaicos. O sea que son distintos. Sí, Sí, claro. claro. Hay dos tipos de módulos que tú puedes colocar sobre tu techo, por decirlo de alguna manera. Sí. Unos que se utilizan para calentar básicamente agua. Tener agua caliente en tu casa, que son unos módulos No, claro, ese es para el calentador, que ese es muy viejo, Sí, que esa es desde hace energía mucho térmica. tiempo, esa es energía Ahí térmica. estás captando el Pero calor. Pero es que el fotovoltaico no es por calor, al contrario, el calor Es es por un la gran luz. enemigo Es por la luz. del sistema fotovoltaico. ¿Y cómo es con la luz, Carlos? Es por irradiación solar, efectivamente, Ajá, es por la exacto. luz. Por eso incluso cuando tienes nubosidad tú todavía puedes estar generando. Sí, Pero incluso Sí, es claro, al contrario. claro. Por cada 5 grados de temperatura, porque ¿qué ocurre? La potencia nominal que te venden en un sistema fotovoltaico, en un módulo fotovoltaico, está calculada a temperatura de laboratorio, que son 25 grados centígrados. Pero nadie te dice que por cada 3 grados que suba la temperatura sobre el módulo, Sí. la eficiencia disminuye un 1%. O sea que uno cree, que no sabe de esto, uno cree que es todo lo contrario, que mientras más calor y más Hay sol... gente que está convencida cuando ve aquel sol Sí. radiante y el panel lo ve que casi se puede hacer huevo frito sobre él, piensan que está O todo sea que sería óptimo. equivalente entonces a cuando hace así tanto calor que la temperatura está en 30 y pico, en 31 grados, vamos a decir, hasta 34 como tenemos aquí muchas veces. Es equivalente a cuando está nublado y hace un poquito de sol. Pero es que el hecho que hayan 31 grados en el ambiente no significa que hayan 31 grados en el módulo, porque el módulo, por eso hay un elemento, un inciso. Hay dos tipos de módulos, el policristalino y el monocristalino. El policristalino es tornasolado, ¿ok? Y el monocristalino es negro. He visto que es como azuloso, como brillante, ¿verdad? Es correcto. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? El negro absorbe mucho más el calor que el tornasolado. Sí. Y tiene una afección con respecto a la temperatura que alcanza el módulo. El hecho que estemos a 30 grados no significa que ese módulo va a estar a 30 grados, porque la irradiación impacta sobre una masa uniforme oscura. Sí, sí. Entonces hay una absorción de calor y el módulo se puede poner en 40 grados, en 38 grados. Depende de qué tanta irradiación haya en ese momento. Sí. Pero entonces no le conviene para la producción de energía, según tú acabas de decir. Bueno, pero está calculado. O sea, Está calculado. cuando se hace por el presupuesto, por decirlo así, de cómo va a ser el retorno de inversión de una instalación fotovoltaica, el concepto de pérdidas o las pérdidas se calculan a los efectos de que el individuo sepa que su sistema, por más que tenga, por ejemplo, 100 kilos o 20 kilos, no le va a entregar 20 kilos en términos, eso sería nominal, es la potencia pico que está Porque hay comprando. pérdidas. ¿Por qué no entrega la misma potencia? Hay pérdidas por diferentísimas razones. Hay pérdidas por la eficiencia propia del módulo. Hay una degradación propia del módulo año tras año. Estamos hablando de que un módulo puede perder el 0.7% año tras año de Bueno, eficiencia. señores, esto
Es algo bien importante que ustedes entiendan. Vamos a volver para atrás, Carlos. Estamos hablando de estas planchas que ustedes ponen no son planchas, Carlos, son Se como llaman celdas. módulos fotovoltaicos que tienen celdas. Que tienen celdas, que es como si fuera una batería. Es lo más parecido. No, Entre una batería y no yo los he visto, y unas planchas. sí, pero la batería es un concepto de acumulación de energía que es totalmente opcional. ¿Ok? Nosotros no recomendamos incluso los bancos de batería cuando colocamos sistemas fotovoltaicos porque tenemos algo magnífico que es el reglamento de medición neta, que me permite todos mis excedentes, en vez de estarlos acumulando en una batería, verterlos a la red. Y te pagan por eso. Y me reconocen uno a uno el valor de ese kilovatio inyectado a la red. ¿Te lo reconocen uno a uno? ¿Te lo pagan uno a uno? Todos los kilos que yo inyecto a la red, no es que me lo pagan, me dan un crédito por el consumo que voy a tener posteriormente en la noche. Claro. O sea, yo voy a consumir lo que he entregado a la red en algún momento. Bueno, entonces vamos a ponérselo sencillo, vamos a resumir lo que hemos hablado. Estos son unos módulos que uno puede colocar generalmente en los techos, el que tiene techo plano o un poquito inclinado, o en los pisos. Pero resulta que esto funciona simplemente por la luz y el calor. El exceso de calor podría afectarlos, podría disminuir la eficiencia del... Todo calor por arriba de los 25 grados afecta la eficiencia del módulo. Ok, sí. El gobierno ha dado en los últimos años unas exenciones para que esto pueda, el costo de este equipo pueda descontarse de sus impuestos. Pero es más fácil en compañías que en las casas porque la gente no toda paga impuestos si es empleado. Sí, la ley 5707 prevé tanto exenciones como incentivos fiscales. Las exenciones vienen dadas porque la importación de módulos, inversores y cierto tipo de batería de acumulador viene exento de impuestos aduaneros, viene al cero. Sí. Y además no paga tampoco ITEVIS. Ya desde el punto de vista del incentivo fiscal, aquellas personas que quieran adentrarse en este tipo de inversión y pagan impuestos, por eso hablamos normalmente de comercios e industrias, se benefician de la siguiente manera. Los módulos y los inversores pueden ser descontados de la factura hasta un 40% de su valor. Antes era más, Carlos. 75% fue cuando nació la ley en el 2007. ¿Y cuándo se redujo a un 40%? Hace como 3 años, pasó del 75% al 40%. Sí, que debería de ser, yo considero que deben de seguir dando estas exenciones porque si no la gente se desincentiva. Ahora bien, con esta exención es que es rentable comprar estos aparatos o aún sin las exenciones sería rentable. Bueno, le queda poco tiempo, la ley acaba en el 2020, tiene una fecha límite. En el 2020. Sí, deberían más bien prorrogarla. Sí. Así que todos aquellos que estén pensándolo no lo piensen mucho porque la verdad es que, o puede incluso reformarse nuevamente y bajar aún más los incentivos. Sí, ya fue de 70. Entonces, ¿qué ocurre? En un proyecto fotovoltaico ustedes tienen varios elementos. Tienen los módulos, tienen los inversores y tienen la estructura. La estructura no es parte del incentivo. O sea, esa paga completo, inclusive su ITEVI en la importación. Importante es que la estructura sea una estructura de aluminio, que sea una estructura certificada, de manera que esté certificada contra huracanes, que tenga categoría 3, para que ustedes no estén nerviosos cada vez que venga una tormenta, digan si aguantará o no aguantará. Hay unas que vienen certificadas incluso contra el viento, la velocidad del viento que pueden soportar o tolerar. Entonces, hay un costo estimado de de todo, de la estructura, de los paneles, por kilovatio pico instalado. Ajá, sí, efectivamente. Bueno, cuando esto nació era carísimo. Estamos hablando de que hubo una época en que aquí se cotizaba el pico a $5,000. ¡Wow! Era muy caro. Pero los precios internacionalmente de los elementos que constituyen el sistema han bajado estrepitosamente en los últimos 5 años y la competencia interna en el mercado dominicano también ha crecido muchísimo. Y podemos hablar La competencia interna quiere decir que porque estos equipos vienen de fuera. La competencia en materia de las empresas instaladoras. Sí. Sí, no, los módulos se traen de fuera,
los inversores se traen de fuera. Estructura, hay gente que se arriesga a hacer algo a nivel local, e incluso hay unas iniciativas que pretenden hacer algo a nivel local. Claro, no contarían con las certificaciones internacionales, pero copian de buena medida el estilo, ¿no? Lo que serían los anclajes. Ok, Carlos, si yo compro para mi casa este sistema, que tengo el techo disponible para instalarlo, por ejemplo, los apartamentos pudieran ponerse de acuerdo, todos los condóminos, para ponerlos en los techos y dividirse, vamos a decir, el costo. Eso sería pues una forma. En este caso, los condominios que tienen ley de condominio y pagan impuestos, pueden deducirlo de sus impuestos en este caso. Sí, el problema con los edificios es, primero, el área disponible normalmente es muy pequeña, cuando a veces es nula porque los penthouse se llevan las terrazas. Exacto. Luego, si llegase a ver el espacio, normalmente es para áreas comunes. O sea, se destina esa energía para bajar la facturación de lo que es la bomba de agua, el ascensor. ¿De acuerdo? Porque no da como para mucho más. Eso es, sí. ¿De acuerdo? Sí. Estamos Daría hablando para el área común. Sí, estamos hablando que 320 vatios, por ejemplo, para ponerte algo, ocupan aproximadamente 2 metros cuadrados. Exacto. 2 metros cuadrados. Entonces yo necesito 6 metros cuadrados para 1 kilo. Sí. Con un módulo de 72 celdas que tiene más o menos esas dimensiones. Entonces necesito área, área. Claro. Tú señalabas si el espejo tenía, si el techo tenía que ser inclinado o no. Es irrelevante porque para eso es la estructura. La estructura va a lograr proporcionar al módulo la inclinación que se requiere, que son aproximadamente 15 grados, es lo máximo, por la latitud en la que está República Dominicana. Sí. Y es bueno que sepan que esa instalación fotovoltaica va a rendir aproximadamente 5.5 horas diarias. Ese es el cálculo que establece la Comisión Nacional de Energía con base a la irradiación solar que tiene este país, que es magnífica. Comparada, por ejemplo, a Alemania, tiene un porcentaje elevadísimo de generación fotovoltaica y tiene apenas 3.3 horas. Aquí tenemos casi el doble. Por nuestra ubicación geográfica. Y no llegamos al 0,5% de impacto dentro de la matriz de generación. Sí, es muy baja todavía. Ahora, tú comentaste en tu comentario inicial de que había un déficit de generación eléctrica en República Dominicana. Sí y no. Y te voy a decir por qué. El consumo, o sea, la capacidad de generación en República Dominicana está en aproximadamente 3.3 mil megas, ¿ok? O 3.300 megas aproximadamente. Y el consumo está por debajo de allí. No. El consumo está por debajo de allí. Es las pérdidas. Son las pérdidas, efectivamente. Este es uno de los países de mayor pérdidas, bueno, por distribución y por robo, por evasión. Claro, ¿Okay? También por evasión. Entonces, y eso genera una carga. Eso no se ha corregido mucho en estos tiempos, Carlos, porque era muy común antes que las personas se robara la luz, vamos a decir. Ya no es común, incluso en los barrios se están pagando 300 pesos, que aunque están muy lejos de pagar lo que deben de pagar, porque de hecho esas son la gente que tienen más aire acondicionado y que no son de eficientes, no son inverter, precisamente porque no pagan, pero están pagando algo. Ahora todavía queda mucha gente que no paga, eso es cierto. Hay distribuidoras que verdaderamente están sufriendo mucho, por no decir técnicas financieramente quebradas. Y ya hay empresas todavía, de esas empresas grandes, que se roban la luz, como pasaba cuando yo era chiquita, yo oía que tal empresa se robaba la luz y eso era algo común en este país. Bueno, no sé qué empresa grande, yo creo que es muy complicado que Es una muy empresa complicado, grande sería imposible. se robe la luz. Ya en esta época. Sobre todo porque las empresas muy grandes que demandan gran cantidad de energía, normalmente tienen sus propias subestaciones y compran energía en alto voltaje. Sí. Y es que ha cambiado mucho, todo este sistema ha cambiado mucho de aquella época donde era tan fácil pues hacer fraude con las luces, que hay casas que tenían un doble tiro y todas estas cosas que uno oía, uno escuchaba, pero ya nada de esto se puede hacer. Correcto. Punta Catalina, que también la mencionaste, va a completar la capacidad de generación a 4.000 megas. Vamos a estar muy por arriba de nuestro consumo. Entonces, ¿qué se supone que va a ocurrir? Que el costo marginal de esa generación con carbón va a bajar los precios
del mercado spot. Vámonos a ir a la pausa, Carlos, pero yo quisiera hacerte la pregunta que siempre hago. Si realmente con Punta Catalina, tú como experto energético, crees que va a bajar el costo de nuestra factura eléctrica, que es algo que nos interesa a todos. Estamos pagando, señores, se prende un aire acondicionado, hay que ir a pagarlo. Bueno, son las 8 de la mañana, si es un domingo que me voy a quedar a dormir, wow, cuando uno puede. Hasta las 11 de la mañana, por ejemplo, y hay que apagarlo. Entonces controlamos mucho nuestra factura porque es muy caro. El calentador, todas estas cosas que consumen mucho. Pues, por cierto, debemos de hablar de estas cuestiones de resistencia, los aparatos, de los famosos aparatos de resistencia, que son los que más consumen. Que no se nos Claro olvide, que sí. que no se nos olvide hablar Claro sobre que sí, este tipo claro de que sí, cosas. con mucho ¿Cuáles gusto. son los aparatos que más consumen? Bueno, pero va a bajar con Punta Catalina, ¿tú crees? El precio del consumo, porque muchos dicen que lo que sube en nuestro país nunca baja. Volvemos después de la pausa. Avance energético. Porque el cambio empieza con una mejor energía. Como parte de los avances del sector energético está el programa de rehabilitación de redes eléctricas, que inicia su segunda fase de optimización con una inversión de $358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, dentro de los cuales 47 ya se están trabajando. Con esta iniciativa contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Los que quieren seguir creciendo, tenemos la cuenta de ahorro Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate más a todas aquellas metas por las cuales ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Y la buena noticia es que el Salón Lorelén abre a partir de ahora desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¡Qué maravilla! Hablamos con Carlos Espert sobre eficiencia energética. Bueno, y preguntábamos si realmente crees tú, Carlos, que la central termoeléctrica Punta Catalina va a disminuir el costo de lo que yo y usted paga en la factura eléctrica. ¿Será eso cierto? Bueno, es interesante la pregunta porque lo que sí te voy a decir es que el costo marginal del kilovatio hora en la red va a disminuir, va a empujar los precios hacia abajo. Sí. Ya incluso las grandes generadoras se están preparando para eso y hay generadoras que van a salir del sistema porque no van a ser competitivas dentro del mercado. Y esto se va a reflejar en lo que... Dime con lo cual, efectivamente, el gobierno, en la energía que va a estar inyectando la red, va a lograr un costo marginal menor y por ende lo que va a ocurrir más bien es que si mantiene el costo del kilovatio a la venta, va a lograr un mayor margen de ganancia. Exacto. Y por ende va a disminuir el déficit. Recordemos que el gobierno subsidia aproximadamente, en su peor momento fueron 1.200 millones de dólares. Y si cogemos una media, anuales, se meten a 800.
a 800, señores. Es mucho correcto, dinero. es mucho lo que el gobierno Es mucho subsidia al dinero. sector Acuérdense eléctrico. que la mayor parte o una parte muy importante de la deuda que se contrata es por eso, o sea, Correcto. es equivalente. Entonces, claro, el gobierno terminará haciendo lo que considere, pero si yo estuviera involucrado como asesor Tú bajaras algo, de ¿verdad? finanzas, podría bajar algo muy Pequeño. pequeño, nominal, por decirlo, marginal. Mira, Carlos, yo fuera el gobierno pero y fuera mantendría asesores, el precio, porque sí, yo pero, me tengo que quitar lo más posible del déficit. pero acuérdate también que hay medidas políticas y después de todo lo que ha costado al país Punta Catalina y todos los escándalos de corrupción y todo lo que el pueblo ha esperado por solucionar el problema eléctrico, que no vea nada reflejado en su factura, sería muy decepcionante de todo lo que se ha prometido. Sí, pero también decepcionante es que si yo puedo quitarme de medio Claro, 400 no, yo te millones de entiendo, dólares al lógico. año o 300 millones Claro. de dólares al año y con eso también limito el endeudamiento Claro, público, claro. entonces... Lo otro sería populismo. eh, Sí, claro. Porque también tenemos que entender que al final al que le conviene es al ciudadano, que el gobierno se libre de este subsidio eléctrico que ha estado por años precisamente también en parte para que la factura eléctrica no y hay suba. otro tema, Mónica, que ¿cuántas veces te han subido a ti en los últimos años el costo del kilovatio hora en pesos? Bueno, yo he oído muchas El quejas, costo pero yo del no, kilovatio hora en pesos sigue siendo el mismo. el mismo. El mismo. Entonces, ¿qué pasa con la inflación? ¿Qué pasa con la devaluación? O sea, Pero es el mismo, tú realmente. es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. No ha subido. Porque yo oigo a la gente quejándose. No, a ti ¿De no, qué? a ti no te cobran en dólares, a ti te cobran en pesos a una tarifa fija. Pero esa hace tarifa como no ha sido 2 modificada. años se habló de que subió la tarifa, subió. Bueno, se va ajustando, pero los últimos 2 años ha sido la Sí, misma. sí, los últimos 2 Entonces años. tú sí. tienes allí Pero un- subió bastante. Hace 2 años subió considerable, vamos a decir. Bueno, ellos lo que tratan es de tener el kilovatio en alrededor de los 12 centavos. Y además también está la facilidad de que el que consume menos de 700 se le cobra a un precio Exactamente, menor, hay que también hay para las personas una que no tarifa llegan a este discriminada en consumo. función del volumen de Claro. kilovatios que consumes al mes. Claro, que Son es 3 tramos. contrario, exacto, es contrario a lo que se usa, de que mientras más consumes, más barata, pero en este caso yo lo veo muy lógico, porque los hogares que consumen menos, que realmente se eximen porque no pueden pagar tanto, pues se le cobra el kilo más barato. Y ya si pasas Sí. de un monto, Sí. pues sube mucho más. Tú dices que son 3 tramos. ¿Cuál Son- es el tercer tramo? Son 3, bueno, la tarifa fija, pero si tú... la tarifa fija, sí, claro. si tú ves la factura, tú vas a ver que tienes un volumen de kilovatios cobrado Sí. a un precio, Sí. otro volumen de kilovatios cobrado a un segundo precio y luego ya O sea, todo lo que da. O sea, una pregunta. Si yo consumo pues todos los kilovatios del mundo, los primeros 700 son al primer precio. Sí. No caen dentro del segundo precio. Yo creo que sí, que todo se te cobra al precio del segundo. No, hay 2 tarifas. Lo que pasa es que no tengo una factura, y eso no lo tengo en pero hay 2 precios, Vamos a buscarla hay en 2 edición, precios la ponemos. diferentes. O sea que los primeros kilovatios se van a cobrar al precio más barato. Sí, Todos, sí, aunque tú sí. consumas 1000, aunque te pases. Bueno, por ejemplo, consumes 1000, los primeros 200 kilos van a un precio, después Ok. hasta 700 otro. Y O sea luego que es ya- como los impuestos, que tú tienes por una tramo, exención sí, sí. y ese, por ejemplo, si usted tiene una casa que vale 10 millones, usted paga por la diferencia de los 2 millones y medio. correcto. Es así. Correcto. Ah, sí, bueno, qué lo bien. cual te motiva a Claro. tratar de consumir lo menos posible para Claro, lograr la muy mejor bien, tarifa. Muy bien, muy bien. Bueno, pero se podría decir que ya no habrá necesidad de consumir menos porque va a haber energía suficiente y no va a haber tantas restricciones, pero se debe de mantener el menor costo para los hogares que no pueden pagarlo. Bueno, hay incluso un bono luz que da Sí, el sí, gobierno, hay un sí, subsidio sí. directo. Sí. Y efectivamente hay gente que paga la tarifa más pequeña porque tiene un consumo muy limitado. Y este bono luz, Carlos, también es un incentivo a que todo el que no pague esté clarificado, porque ya se sabe quiénes son también. Sí. Pero hay mucha gente que ni tienen el bono luz y tampoco Sí. pagan. Mejora tu catastro, por decirlo así, de quién es el cliente final de la distribuidora. Exacto. Pero efectivamente, yo creo que se estima como en un 40% la evasión
en el sistema eléctrico. Es Es el muchísimo. más alto de toda la Y región. de hecho, antes, hace 10 años, yo creo que era un 70%, era enorme. Han Bueno, hecho Carlos, grandes esfuerzos. Sí. Carlos, yo aquí en el estudio, mientras conversábamos, los muchachos se han interesado en el tema y le han vuelto a preguntar a Carlos cómo es la proporción de costo por este sistema fotovoltaico más lo que tú recibirías en economía de energía. Vamos para cerrar este capítulo e irnos a la pausa, que tú expliques bien esta parte para que la gente entienda cuándo le conviene y cuándo no comprar este equipo. Carlos, antes de irnos Bueno, a la pausa. estábamos hablando, hicimos un cálculo muy burdo, ¿no? Por Sí. decirlo así. Estábamos hablando de que en 6 metros cuadrados podríamos tener 1 kilovatio. Ujú, en Y 6 que metros ese- cuadrados. Sí, estamos hablando de paneles de 72 celdas, de 320, 330 vatios pico nominal. Eso te daría 1 kilo y ese kilo pudiera estar alrededor de los 1.200, 1.300, dependiendo de dónde se ubique el lugar de instalación. No es lo mismo Santo Domingo que Punta Cana, eso está clarísimo. Entonces, eso es aproximadamente, pongamos $1.200. $1.200, ok. Instalado, ya Instalado con llave en todo, con la mano. gestión en la Comisión Nacional de Energía, Sí. etcétera, etcétera. Ahora, ese kilovatio, es importante que la gente entienda que tiene unas pérdidas. Eso es lo que llamamos el kilovatio pico, kilovatio nominal. Hay unas pérdidas que se verifican a lo largo del recorrido, digamos, desde que es captada la energía por la irradiación solar hasta que es vertida en corriente alterna a la casa a través del inversor. Y hay quienes, dependiendo de la configuración del sistema, de la eficiencia de los módulos, de la calidad del inversor, se pueden establecer pérdidas que pueden ir hasta el 20%. Entonces uno hace un cálculo y dice, bueno, yo te estoy colocando 1 kilovatio nominal, pero usted va a recibir netos durante 5.5 horas, también va a depender un poco de dónde está ubicado en la casa, va a recibir el equivalente a 0.8 o 800 vatios por hora durante estas 5.5 horas al día. O sea que fíjate como ahí también hay pérdidas y hay que tomarlas en cuenta. Sí, todo sistema tiene pérdida, pérdida. sí. Lo importante es no Calcularlas. crearle al cliente unas expectativas Claro, de que va a claro. coger 1 kilo porque tiene 1 kilo Esto instalado. es parte del funcionamiento de este aparato. Sí, no, y cuando se hacen los cálculos de retorno están contemplados que va a recibir entre 800, 850 vatios por ese kilo. Ahora, él lo acumula, él acumula eso. Entonces estamos hablando de 4 kilos, 4.5 kilos diarios que él está recibiendo. A lo largo de todo el día, desde el alba hasta el ocaso. ¿Por qué decimos eso? Porque el sol pues sale con una intensidad en el alba y se oculta con una intensidad en el ocaso. Entonces, matemáticamente se hace un promedio de lo que viene siendo la irradiación total y estamos calculando 5.5 horas, lo que habla la Comisión Nacional de Energía, de irradiancia. 5.5 horas para distribuir Efectivas. esa cantidad de Efectivas. energía. Exacto, Sí. efectivas. Que son, exactamente. Entonces, con ese kilo estamos logrando obtener para sí 4.5 kilos. ¿Cuánto se pagaría, Carlos, por 5 esa kilos misma día. cantidad de energía suministrada por la CDE? ¿Cuánto pagaría? ¿Cuánto pagaría? Bueno, depende. Mensualmente. Hay tarifas, en República Dominicana tenemos tarifas Distintas. desde las del CENI, que es el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, No, hasta pero los que no normal, son CENI. normal. Van desde 18 centavos de dólar hasta 24 centavos de dólar y Sí, eso hubo es lo una que época pasa de también. 40 y tantos centavos de dólar también al norte del país. O sea, Sí. pero lo normal son 18 centavos de dólar, con lo cual te estarías ahorrando, por ese kilo, te estarías ahorrando aproximadamente $1 diario. Son $30 al día. Y también hay que entender que Al lo que mes, no perdón. sobre, sí, al mes. Son 360 al año, Sí. ¿verdad? 360 al año, invertiste $1.200, en 4 años tienes pagada tu En 4 inversión. años tienes pagado tu inversión, o sea que vale la pena. Si no aplicas los Si incentivos. porque con los Cero incentivos... incentivo. Ahora, yo lo que no entiendo es cómo este país, cuando era un 70% de incentivos, no se llenó de todos estos paneles por todas partes. Yo porque- también me pregunto lo mismo. Porque es que es desconocimiento y por eso quise justamente hacer este programa, porque es que la gente, señores, en este país hay mucho desconocimiento y muchas veces no se saben los mecanismos. Es más, yo estoy segura que la mitad de la población ni se enteró que había estas exenciones y es cierto que como va destinado más a compañías y a personas que pagan impuestos y estas están más enteradas de estas cosas, pues llegó a donde tenía que llegar, pero yo creo que todo el mundo tiene que manejar la información. La información es el poder, señores, en este momento y es lo que nos hace gastar
con sabiduría o economizar. Nos vamos a la pausa y volvemos. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Para los que quieren seguir creciendo, tenemos la cuenta de ahorro Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate más a todas aquellas metas por las cuales ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Si has pensado en comprar una vivienda, solicita tu préstamo hipotecario con una tasa fija de un 12.5% a 15 años y un plazo de hasta 30 años para pagar. Popular, a tu lado siempre. Bueno, con Carlos Esper hablamos aquí sobre eficiencia energética y yo quiero pues meternos en el tema, Carlos, de eficiencia energética y medio ambiente, o sea, desarrollo sostenible. ¿Qué tan sostenible se hace es todo este sistema energético cuando lo hacemos más eficiente? Mira, el concepto de desarrollo sostenible es algo espectacular, porque fue la fórmula que se encontró para poder interactuar o impactar mucho menos el medio ambiente haciendo inversiones que generasen mayores beneficios económicos para los empresarios. Entonces, es una combinación perfecta. Se le dice al empresario, usted invierta en hacerse más eficiente energéticamente y de esta manera usted también va a contribuir con el medio ambiente, porque en la medida en que usted consuma menos energía, hay menos emisiones de dióxido de carbono en el ambiente. En la medida en que usted recicle sus aguas residuales y las utilice para riego, me está contribuyendo a eliminar energía que utilizo para bombearle a usted más agua a su hotel o a su instalación. Entonces, en la medida en que usted invierta en un sistema fotovoltaico, me está haciendo que yo tenga necesidades de generar menos cantidad de energía con recursos fósiles. En pocas palabras, en la medida en que usted, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, de un hotel, que es lo más típico aquí en República Dominicana, como un negocio muy conocido. En la medida en que usted invierta en cortinas en las habitaciones que impidan que aumente la irradiación solar dentro de la habitación, yo tengo una habitación más fresca y por ende voy a utilizar mucho menos aire acondicionado. Si utilizo menos aire acondicionado, yo entonces reduzco mi factura eléctrica como empresario, pero también estoy reduciendo emisiones. Si yo cambio la iluminación la pongo LED, estoy pasando a tener un impacto considerable, porque recordemos que la iluminación aproximadamente impacta el 10% de la factura eléctrica y una iluminación LED puede reducir hasta un 75% el consumo por iluminación, ¿no? Del 10. Del 10, efectivamente. Entonces, ahí estoy haciendo una inversión en una... Pero en un hogar, Carlos, ¿es tan poca la iluminación, el 10%? En un hogar.
Sí, En un sí, hogar. porque la energía en un hogar se va Vamos a ver, en la nevera, la en el la aire. nevera, el Ajá. aire acondicionado. El aire acondicionado representa, bueno, en comercio e industria, en un hogar será menos, pero normalmente es el 50-60%. Sí, sí, en comercio e industria. Y en un hogar donde se prendan solo de noche, si son 2 o 3, igual también. Pero se te puede ir un 30% de la facturación en aire acondicionado, Vamos a hacer el de un otro hogar. 20% en nevera, en refrigeradora. Luego tienes, parece mentira, pero hay una cantidad de elementos conectados Que consumen, que por están ejemplo, consumiendo. la cajita del cable consume, la computadora consume. Todo consume. Aún esté nada más prendida. sin Pero la tienes utilizarla. 24 horas. Ajá. ¿Cuánto puede consumir estas cosas que siempre están prendidas y uno nunca las apaga? Bueno, hay cosas que consumen en stand-by 0,5 vatios, Pero se van sumando. pero 0,5 Y vatios. estos aparatos que tienen, por ejemplo, el microondas, que se dice que consumen muchísimo. Ahora hay inverters también, microondas. Sí, hay inverters. Bueno, la tecnología inverter lo que intenta es suprimir el pico de potencia los y es evitar que tú tengas un pico. Pero un ¿qué pico pico hay en un un microondas que tú lo prendes un minuto? No, ahí el Bueno, en el microondas arranque. convencional, en el momento que tú lo prendes, genera un pico de tensión que lo registra O sea, tu contador y Y te es van mucho, y te es van a mucho cobrar versus por un eso. inverter. Es mucho versus un inverter. Claro, se supone que los Inverter es plano. microondas inverter van incrementando poco a poco la demanda de potencia, van a tardar quizás un poco más en ¿Cómo te calentar. cobra la CDE el pico de potencia? ¿Cómo te lo cobra? O sea, si yo prendo un aire que no es inverter y se me dispara, ¿qué te cobra? La potencia, mira, la potencia es un concepto dentro de tu factura que básicamente lo que te está diciendo es, yo distribuidora te voy a garantizar la energía máxima que tú en un momento determinado vas a demandar de mí. Entonces yo tengo que tener un disponible para ti. No significa, por ejemplo, supongamos que en un momento determinado estaba la nevera, estaba la estufa eléctrica, te pusiste un secador de pelo, tenías la televisión prendida y el aire acondicionado. Se te disparó la Y se potencia. disparó, el pico de potencia subió a 5 kilos, vamos a pensar, a 5 kilos. No significa que todo el tiempo eso está así. Claro. Pero tú le acabas de decir a la distribuidora que tú eres capaz de demandar en un 5 momento kilos. determinado un máximo de energía, Sí. que en este caso está contabilizado a 5 kilos. Durante todo un año, durante todo el siguiente año, te van a cobrar potencia de 5 kilos. Eso lo podemos ver en nuestra factura. Aunque no lo vuelvas a hacer. Sí, eso lo podemos ver en nuestra factura Sí, para sí, darnos sí, cuenta la si eso potencia está se llama pasado. potencia contratada. Y ahora como se mete uno en internet también y uno puede chequear, monitorear cuánto está hoy consumiendo hoy versus mañana y ver si tengo un día así que me subió un pico enorme. Bueno, tú dices Online. en la cuenta online con los servicios de la distribuidora. Sí. ¿Tú lo has hecho? No, pero tengo amigos que lo han hecho. Ah, bueno, yo es que no lo hago, la verdad es que no me he puesto en eso, pero Sí, hay que hacerlo, señores. Yo no sé lo que hay hacer. De hecho, yo digo que lo voy a hacer y todavía no lo he hecho. hay compañías distribuidoras que prestan ese servicio efectivamente porque lo que intentan es que el cliente pueda llevar un control de su Claro, consumo. Y sepa. Ya. Ok, entonces si coincide que tenemos todos estos aparatos prendidos, se nos dispara en la potencia 5 kilos, por ejemplo, y me van a cobrar como si yo... Te van a cobrar durante todo el año una capacidad que va a reservar la distribuidora para ti de Ok. entregarte esa, En la de esa factura energía aunque no la recibas. La factura te cobran dos cosas, la potencia, que es esto Sí, que estás diciendo, potencia contratada. y lo que consumes. Correcto. ¿Cómo se articulan estas dos cosas? O sea, lo que consumes y la potencia, entonces, ¿cómo se agrega? No, es que volvemos. Potencia es la cantidad máxima que yo puedo demandar en un momento pico Exactamente, determinado. exacto. Entonces, ellos te cobran un derecho a potencia. Un derecho a potencia. potencia que tiene un costo. Y eso va en tu factura, reflejado en tu factura. Ok. Ahora, no necesariamente tú vas a consumir esos 5 kilos hora Por permanentemente. eso. Con lo cual verificamos lo que se llama un consumo. Exacto. Ese consumo puede ser de 1, 1.5, 2, 2.5, dependiendo de tu escala horaria, una curva de Gauss, Exacto. normalmente. Entonces yo voy acumulando hora tras hora el volumen que tú mensualmente vas a facturar. Por eso aquí hay gente que tiene 160 kilos mes, pero hablamos de 160 kilos mes. Pero eso es lo que yo voy a cobrar por kilovatio. Y dependiendo, como ya dijimos, tenemos un tramo 1, un tramo 2, un tramo 3.
Y en función de esa escala, yo entonces configuro lo que va a ser el cobro más la potencia. Y eso, más la potencia. Y eso me da un total. Exactamente. Sí, muy interesante. Vámonos a la pausa, Carlos. Y antes de continuar con medio ambiente y sostenibilidad, hablemos de cuáles son los aparatos que más consumen y qué pasa con estos aparatos que tienen resistencia, que disparan muchísimo la factura eléctrica. Volvemos. Para los que quieren seguir creciendo, tenemos la cuenta de ahorro Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate más a todas aquellas metas por las cuales ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. Carlos, yo sé que la gente quiere oír qué aparatos debe prender y cuáles no cuando quiere economizar energía. Por ejemplo, los calentadores, ya también hay tipos de calentadores, el blower, la plancha. ¿Qué recomendaciones das con estos aparatos eléctricos que tanto Bueno, consumen? esos aparatos consumen lo que se llama potencia resistiva. Y ya esa potencia viene definida cuando compras, vas a ver que la plancha dice 900 vatios, 1200, lo mismo que el blower, te dice 1800, profesional, Sí. y entonces son 1000, 2000, y un blower de 2000 vatios son 2 kilos hora. Y si usted todos los días le echa 1 hora al tema, usted está gastando 36 centavos diarios nada más que en secarse el pelo. ¿Ok? Entonces, dosifíquelo. Es como la plancha. La plancha sí puedes dosificarla porque tiene una resistencia y tiene un variador. O sea que en vez de estar, que a veces como uno hace al planchar, sube y vuelve y baja, sube y vuelve y baja, eso es fatal. Mejor es dejarla a una temperatura media, si es que es posible planchar la pieza. Sí, exactamente, la temperatura que te sea la justa. Bueno, de hecho tienes un selector que te indica qué prenda lleva qué cosa, porque no necesitas toda la energía para planchar determinadas prendas de vestir. Sí, lo que hay que ser consciente con el tiempo, porque hay gente que deja la plancha ahí y se va a hablar por teléfono, ¿no? O tiene la costumbre de refrigerar la habitación, ambientar la habitación y no estar dentro de la habitación. Claro. Es un tema de conciencia, de costumbre, de hábitos. Cambiar el hábito también te puede ayudar muchísimo a ahorrar energía. Si tienes el hábito desde las 7 de la noche de encender el aire acondicionado para que cuando tú te vas a acostar a las 10 esté fresquita la habitación, pues te has perdido 3 horas de aire acondicionado y por ende de energía. Entonces es un tema de hábitos. Tiene que pagarlo. Entonces, sostenibilidad y medio ambiente, que ya hemos visto que las nuevas generaciones son mucho más conscientes de lo que es el medio ambiente y la sostenibilidad. Era un concepto que antes nuestros abuelos no manejaban, aunque quizás era menos necesario porque el medio ambiente no estaba tan dañado. Pero en este momento a todos le hablamos y entienden esto.
Bueno, hay conciencia sobre el cambio climático. Y entonces la gente ya está preocupada de ver cómo de repente hay inundaciones y hay incendios forestales y hay una cantidad de cosas que están afectando definitivamente el planeta. Y ya la gente entiende lo que es la contaminación por dióxido de carbono y la afección a la capa de ozono. Porque fíjate, Carlos, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, a nuestros vecinos en Haití, que tú crees que ellos lo entienden. Porque también Bueno, cuando la necesidad es una muy grande. cosa es que lo entiendan, que lo asuman, que lo conozcan, y otra cosa es que sencillamente no tienen gas para cocinar y sencillamente continúan talando árboles. Sí. Y se convierten entonces en depredadores de la naturaleza. Y honestamente pienso que la gente que está cocinando con leña no necesariamente está familiarizada con el concepto de cambio climático. Claro. No necesariamente está familiarizada. Sí, efectivamente. Entonces, lo interesante de sostenibilidad es que hemos logrado que desde el punto de vista corporativo, o sea, de la conciencia corporativa, asuma un rol protagónico en impactar lo menos posible el medio ambiente y beneficiarse de ello económicamente. Claro, porque hay que hacer las dos cosas. Sí, no, es que cuando el empresario se da cuenta de que invirtiendo en eficiencia energética ahorra costos, incrementa beneficios, revalora sus acciones. Lo va a hacer. Incluso como imagen corporativa, por responsabilidad corporativa. El ejemplo, por ejemplo, de las estaciones de servicio Total, que es una empresa de petrolera y está colocando sistemas fotovoltaicos en sus estaciones de servicio, te da una imagen corporativa de que estás consciente de lo que es el impacto en el medio ambiente del combustible que estás vendiendo. Mira cómo la publicidad ahí se utiliza de una manera buena. Positiva, como sí, debe yo ser. reconozco que lo que yo vendo genera un impacto en el medio ambiente, pero estoy tratando de aminorar el impacto colocando sistemas fotovoltaicos encima de mis gasolineras. Bueno, ojalá que la publicidad siempre sea positiva, ¿verdad? Efectivamente. Las industrias cada vez están cobrando más conciencia de lo que tiene que ser calidad de energía como un elemento de eficiencia. Que les permita ahorrar costos. Y eso es algo que nosotros hemos venido haciendo en República Dominicana. Total Solution Dominicana, que es la empresa mía, tiene un sistema israelí que hemos traído al país con mucho éxito y que se ha ocupado de proveer calidad de energía al gran consumidor. Entonces, todas esas distorsiones que tú mencionaste al principio, o sea, voltaje, caídas de voltaje, picos de tensión, que vienen por la red, de hecho, y te llegan así. Claro, yo pongamos que soy un gran consumidor, yo tengo mi propia subestación, estoy en alto voltaje, pero me estoy bajando de 12.500 a 480, vamos a poner, tengo mi propia subestación, pero lo que viene de la red, viene de la red. Tú tienes tu propia subestación, que sería más o menos lo que haríamos nosotros en la casa si tuviéramos el sistema alternativo. No. Haciendo la comparación stricto sensu, es el transformador que tú tienes en la calle, ese que explota con cierta regularidad. Perfecto, Esa es tu subestación. Ahí tú tienes un pequeño transformador, ¿verdad? De ese que está en el poste. Y de media tensión a baja tensión, que es lo que tú consumes. No, estamos hablando ya de 12.500 voltios, entonces yo como industria necesito 480, pero yo estoy comprando a la red en alta, ¿no? En 69, en 138.000 voltios. Entonces tengo una subestación. Ahora, lo que viene de esa red ya no es ni siquiera, tiene que ver con la distribuidora, porque normalmente yo soy no regulado y puedo comprar directamente a la generadora. Entonces compro en alta, tengo mi subestación y tengo todo esto. Variaciones de voltaje, distorsión armónica, fallas en el suministro de potencia reactiva y tengo una serie de distorsiones que pueden afectar mi producción, mi productividad. Que no es porque lo contrates directo de la generadora, sino porque así es que llega la luz Bueno, porque es que lo que pasa es que la generadora está en un punto, pero para llegar a otro tengo toda una red de transmisión y allí pueden ocurrir muchas cosas. Gente que se te engancha a la red, diferentes circunstancias que hacen que tu calidad de energía no sea, que estás recibiendo de la red no sea necesariamente la más distancia, que sea la más óptima. Entonces, yo tengo que cubrirme esas fallas. Y para poderme cubrir esas fallas, nosotros tenemos un sistema dinámico de compensación de potencia reactiva
que viene equipado con reactores que absorben la distorsión armónica. Cuando tú corriges factor de potencia, también dispara la distorsión armónica. Nosotros absorbemos las dos cosas. Somos capaces de absorber hasta el 90% de la distorsión armónica en toda la escala y mantenemos una estabilidad absoluta de la tensión y de todos los parámetros eléctricos. Necesario. ¿Qué ocurre? Tus equipos, tus sistemas que han estado acostumbrados a escuchar ruido comienzan a escuchar música. Sí. Y al escuchar música se relajan, duran más, presentan menos problemas de mantenimiento. Eso como usted, que dura más en la vida si se chequea con el médico. Aumentas la productividad, porque mientras menos problemas de mantenimiento tengas, menos paradas tienes, más productividad tú tienes. Carlos, se nos acabó el tiempo. Yo te voy a sugerir que hagamos en el programa 5 días, porque es algo que la población no conoce. Se me ocurrió mientras hablabas. Vamos a hacer un programa de media hora hablando de cómo es la distribución de energía en el país. O sea, quiénes compran directamente a las productoras de energía, sí, quiénes a la CDE, cómo se distribuye el mapa nacional en cuanto al que compra y al que vende. Okay. Y estos distintos precios, cómo es, para poder entender mejor cómo funciona la matriz energética en la República Dominicana. Gracias, Carlos. No, siempre a la orden. Mucho éxito, porque es interesantísimo esto que ustedes hacen, que principalmente es a los grandes consumidores y a nosotros los pequeños consumidores, pero que siempre tenemos esa curiosidad y esa necesidad de cómo disminuir nuestros costos, pues nos ayuda a entender qué podemos prender, cuándo y cómo podemos ayudarnos a bajar esa factura eléctrica. Gracias, amigos, a ustedes por sintonizarnos. Hasta luego.